Me la metieron en cirugía. Yo pensé como que el mundo se me iba a acabar. Entonces yo le dije, doctora, coge que se me está desangrando la niña. Dije, Dios mío, si esto yo tengo que meterme a la iglesia, que tú me dejes mi niña, yo me voy a entrar a la iglesia. Salió una doctora corriendo y yo dije, ay Dios mío, se me murió mi hija. Muy buenos días, ¿cómo estás? Estamos bien, gracias a Dios. Bien. ¿Tú quieres decir tu nombre para las personas que no están viendo? Sí, yo me llamo Mariela Hernández Guzmán. Mariela Hernández Guzmán. Tú estabas haciendo una recaudación, ¿verdad? Para los fondos de la operación de tu niña en el programa de Marono. Y Marono siempre ha sido un buen amigo. Nosotros llamamos, ¿verdad? Hicimos nuestra aportación y todo eso. Y gracias a Dios logramos, con otras personas también que aportaron, logramos conseguir, ¿verdad? Lo que se necesitaba inicialmente para empezar el proceso. Pero yo quiero saber qué ha pasado de allá para acá. ¿Cómo te explico? Mira, yo nunca había tenido esa experiencia vivida con mi hija. Y la tuve. Yo le agradezco mucho al público y a usted que me ayudó. Pero ese tema, ¿cómo le explico? Me trae muy malos recuerdos. Eso fue, yo pensé, cuando la metieron en cirugía, yo pensé como que el mundo se me iba a acabar. Ella duró desde las 4 hasta como más o menos las 11 de la noche por ahí. Más o menos como a las 10:30, yo estaba en la puerta. Salió una doctora corriendo y yo dije, ay Dios mío, se me murió mi hija. Ella me dijo, no, lo que pasa es que dejamos la sangre atrás. Yo sentí como que el alma me volvió de nuevo al cuerpo. Después, como a las 10:50, me dijo la doctora, ve, báñate, que la vamos a poner en una sala sola, tú no puedes entrar. En menos de un segundo yo me bañé. O sea, eso fue como una experiencia vivida. Yo estaba en una sexta planta. Para subirme, tuvieron que dar brega a los doctores, pero para bajarla yo bajé en un segundo. Cuando yo estaba entrando, yo sentí que la niña me dijo, ma, llegué. Yo dije, gracias a Dios. En ese ratico ahí yo fui pastora, fui abogada, fui ingeniera, o sea que yo hice un cálculo ahí. Yo dije, Dios mío, si de esto yo tengo que meterme a la iglesia, que tú me dejes mi niña, yo me voy a entrar a la iglesia. Pero déjame en que sea vegetal, yo lo que la quiero tener conmigo. Después una doctora salió, no, Mariela, salió bien la operación. Cuando entraron mi niña para la sala, me dijeron, tiene que durar 2 segundos. Cuando yo la desarropé, tenía aparatos hasta los dedos de los pies y tenía como un pamper. Y yo como con curiosidad se lo quité. Y la niña se me estaba desangrando. Entonces yo le dije, doctora, coge que se me está desangrando. La niña me dijo, no, tú la topaste. Yo le dije, sí, yo la topé. Y ella me dijo, ¿tú entraste a la sala de vapor? Yo le dije, no. O sea que eso fue como Eso era para que no trajera una bacteria en el área donde ella Después estaba. me sacaron como un vidrio así. Me dieron una sábana, una almohada para que yo me quede ahí. Y usted supo que ese día no me dio sueño. Como a las 10 me dijeron, ve, vuelve y báñate para que tú entres a la niña. Pero tienen que entrar en un cuarto de vapor a desinfectarme. Ay, Dios mío, cuando yo vi a mi niña, yo me ahinqué, lloré. Yo le dije, ay, gracias, Dios, si tú me la diste así es porque yo puedo con ella. Pero en la otra, le tocaban 2 operaciones en una. Yo pensé que se la iban a hacer. No se la pudieron hacer porque la que lleva por aquí atrás de 42 puntos. Pero no, nada más pudimos con una porque estaba muy débil. Pero esa experiencia yo no quiero vivirla otro día, ¿no? ¿Cuál fue el diagnóstico original que ella tuvo que provocó todo este movimiento tuyo? Eso le diagnosticaron ¿cómo se llama? La venita que bombea sangre para el corazón. Estaba tapada. Estaba obstruida, tenía una vena obstruida. Ajá. Okay. Tenía como 1 centímetro tapado que no le bombeaba. El chin que le bombeaba no le daba aire para el corazón. Entonces tuvieron que hacer un cateterismo. Hicieron un cateterismo. Okay. Ahora cuando yo fui la semana pasada, que cayó viernes, con la doctora, ella se llama, mami, ¿cómo se llama la doctora? Julián. Me dijo, tu niña hay que hacerle otra operación, porque ella tiene un drenaje en el corazón, un abierto. Me dieron 1 año de, ¿cómo se llama eso? Como para sellarlo con el médico. Sí. Con medicamentos. Entonces no avanzó, no se cerró, está en el mismo lugar. Entonces ella me dijo que había que hacer esa operación. Sí, cuando vayamos ahora el lunes, ellos le van a hacer los estudios que hay que hacer y me van a poner cita para la operación. ¿Y cuánto hay que buscar para esa operación? Porque esas operaciones no son baratas. La que yo le hice al drenaje, me dieron un cálculo de 384,000 pesos. Esa es la operación, eso incluye el tiempo que ella va a estar hospitalizada. Sí, incluye 10 doctores,
2 de cabecera, un anestesiólogo, la ambulancia y el transporte de ir una semana y venir. ¿Dónde tú te encuentras en este momento? ¿Ya tú empezaste a recaudar dinero? ¿Has recaudado algo? Sí, ¿Estás yo buscando tengo, ayuda todavía? claro que sí, yo tengo en mi tarjeta como más o menos en el total de 10,000 pesos. Ujú. Entonces, esta operación que ella lleva ahora cuesta 665,000 pesos, que es la del corazón, la del Ujú. drenaje. Entonces, después de esa, le vamos a hacer otra en la nariz, que tiene los dos, ¿cómo se llama? Tímpano, ¿eh? Ujú. Los dos cositos tapados. Ella respira por la boca. Y cuando no puede respirar por la boca, yo la llevo ahí a los cubanos y le ponen la nebulizan. Entonces, la niña actualmente, tú juegas normal, ella está aquí, pero nosotros vamos a proteger su identidad, ¿verdad? Porque es una niña bella, hermosa. ¿Cómo es el nombre de ella? Ella se llama Arislady Fígaro Hernández. Ok. Entonces, mi pregunta, ¿cómo es el día a día de ella? ¿Normal? ¿Ella se maneja normal o tiene un cuidado especial? Ella tiene un cuidado especial. Cuando a ella le falta la respiración, yo la llevo a la doctora Olea. Ujú. Y ella me la chequea, me dice está normal. A veces nos dejan 4 y 5 días ahí en los cubanos interna, porque la respiración no le sale. Claro. Y ella tiene seguro médico, Sí. tiene su seguro médico al día, todo, ¿verdad? Aparte de todas las cosas que estamos haciendo aquí en Samaná, quiero traer este tipo de casos para ver si la persona se sensibiliza un poquito, ¿verdad? Y empezamos a aportar cosas positivas. Yo sé que la gente tiene mucha carga con todo lo que sucede en el pueblo, los problemas que tenemos, que se van resolviendo algunos, otros se van quedando atrás, las agendas políticas, todas las cosas que hacen mucho ruido y de verdad lo que ocasionan es que estos tipos de casos no se puedan salir a la luz. Entonces, yo quiero acudir a toda la gente que me sigue a mí en las redes sociales, porque antes teníamos la página que se llamaba La Línea, donde nosotros ayudábamos de buena fe a mucha gente. Y yo quiero volver a impulsar ese tipo de sentimiento en el público que me sigue a mí. Ese público que siempre estaba listo para donar sangre, hacer donaciones y ayudar personas. Yo quiero, si tú me lo permites, el número de cuenta de los bancos, Yo tengo una del Banreserva. pero lo vamos a poner en la pantalla. ¿Ok? Ese número de cuenta que aparece ahí en la pantalla es para que ustedes empiecen a hacer sus donaciones. Ustedes saben quiénes son cada uno de ustedes. Ustedes saben en el momento que ustedes han recibido una mano amiga también. Ustedes saben en el momento que usted ha tenido un hijo enfermo y se ha visto contra la espada y la pared. Y el dinero no puede ser una excusa para que una persona no pueda desarrollarse en este mundo. ¿Okay? No puede, no debe ser una excusa. Ahora, si usted hace a un lado cualquier tipo de pregunta que usted tenga, que si ella está recibiendo dinero o no recibe dinero, usted pone eso al lado, los prejuicios, usted se pone en los zapatos de ella, usted va a entender que cualquier madre haría eso y más por el bienestar de sus hijos. ¿Okay? Así que vamos a estar impulsando este tipo de iniciativa en el pueblo. Yo dije que el día que yo llegara a República Dominicana iba a ser para aportar. Tengo 6 meses aquí, que me retiré ya, estoy viviendo aquí en el país y estoy buscando qué hacer, qué yo voy a hacer, cómo yo puedo ayudar con lo que el talento que Dios me ha dado, las oportunidades que Dios me ha dado, cómo yo puedo ayudar a otra persona. Y esto es lo que Él quiere que yo haga. ¿Me entiendes? Tú sabes que yo tenía que decirte algo. La gente me pregunta, si tú no estás trabajando, ¿cómo tú juntaste esos 10,000 pesos? No me da vergüenza decirlo. Si yo tengo que echar un día cargando blog, lo hago. Si tengo que echar un día cargando cemento, lo hago. Yo soy una mujer y yo concho. Y a mí no me da vergüenza. Yo tengo 3 niños. El niño más grande mío tiene 15 años. Su papá se fue cuando tenía 3 meses de nacido. Y tú, el niño mío, tú dices, no, eso no es tú sola que vas a sacar. Yo sola. A mí no me da vergüenza trabajar. ¿Tú sabes lo que me daría vergüenza? Que esa niña que yo tengo que vaya subiendo ahora me ve en la policía fichada con un racimo de guineo. Pero de que por conchar, a mí no me da vergüenza. Yo he conchado hasta para allá, para Rincón, llevando pasajeros. La gente me dice, pero ¿cómo una mujer como tú puede conchar? Mis hijos no comen con belleza. Mis hijos comen con lo que yo hago. Y tengo 37 años y aquí nadie me puede señalar. Mire, esta mujer es mala, no.
A mí no me da vergüenza hacer lo que estoy haciendo. Y lo seguiré haciendo mientras Dios me dé vida y salud. Ya ustedes saben, de verdad que nosotros vamos a hacer de nuestra parte lo que podamos hacer también. Amén. Para ayudarte un poquito en eso. Ahorita, ¿sabes? Como he empezado a hacer un poquito de contenido y cosas, la gente me está cayendo encima de una vez. Pero sí le voy a decir una cosa. Si usted va en soysamané.com, usted va a encontrar una área que yo añadí que se llama ayudas comunitarias, así mismo en plural. Usted entra ahí y usted va a llenar un formulario que hay ahí. Yo no le prometo que yo le voy a ayudar el 100%, pero de esa manera yo voy a poder encontrar a las personas que de una manera u otra no pueden traer su situación a la luz y vamos a tratar de ayudarlo. ¿Ok? Usted puede ir ahí y registrar, llenar el formulario. Si usted necesita algún tipo de ayuda, y nosotros eventualmente ¿verdad? Vamos a ir trabajando los casos poco a poco y eventualmente vamos a llegar al caso suyo. ¿Ok? Ahora, bien, tú tienes una niña hermosa, vamos a seguir trabajando para que ella siga viviendo una vida normal, ¿verdad? Lo más normal que ella lo puede vivir. Cuídate mucho también. Y tú eres muy buena estudiante, me dijeron. Una nota excelente. Yo duré... Pero yo no sé si es mentira porque ella no me lo está diciendo. Tú eres buena estudiante. Entonces, nada, encantado, muchas gracias por venir. Y vamos a ver si se abren los corazones de las personas y empezamos a hacer lo de nosotros para que el corazoncito de esta niña siga latiendo con fuerza, ¿ok? Se me cuidan mucho, mi gente, y recuerde darle like y compartir este video, darle repost a este video, que si usted no puede hacer una donación, si usted le da repost a este video y nosotros logramos que este video se vaya viral, quizás podemos hacer algo más, ¿ok? Así que ya lo saben. Se me cuidan mucho. Bye bye.